Piensa en lo primero que haces cuando abres los ojos por la mañana. Tal vez estiras los brazos, miras el teléfono, o simplemente te quedas un momento quieto antes de levantarte. Pero hay algo que tu cuerpo ya está haciendo antes de que tú hagas cualquier cosa. Está esperando agua. En silencio, con urgencia que no sientes porque no duele. Y si tienes más de 40 años, esa espera importa más de lo que probablemente nadie te ha dicho. Muchas personas que me consultan me describen exactamente lo mismo. Se despiertan con la boca pastosa. La primera orina del día es de un amarillo intenso, casi naranja. Sienten una ligera pesadez en la zona lumbar que no saben bien de dónde viene. Y durante años lo atribuyen al cansancio, a la edad, que así es el cuerpo con el tiempo. Hasta que llegan a mi consulta y descubren que eso tiene un nombre, tiene una causa, y tiene una solución que no requiere medicación. Eso no es inevitable, es una señal, y puedes cambiarla. Soy Ladra, Salud Renal, nefróloga con más de 12 años trabajando con pacientes que quieren proteger sus riñones. Algunos porque ya tienen una condición diagnosticada, y muchos otros porque decidieron actuar antes de que apareciera el problema. Y esa segunda categoría es la que más me alegra ver en consulta. En este vídeo vas a entender por qué tus riñones son especialmente vulnerables en las primeras horas de cada día. ¿Qué hace realmente el citrato del limón a nivel renal? Sin exageraciones ni promesas vacías. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes que comete la gente al hidratarse por la mañana sin saberlo? ¿Y cómo adaptar tu protocolo de hidratación según tu situación de salud específica? Si eres sano, si tienes presión alta, o si tienes diabetes. Y si es la primera vez que llegas a este canal. Aquí hablo cada semana de salud renal con profundidad y con honestidad. Al final del vídeo te cuento lo que viene la próxima semana. Y creo que te va a interesar. Vamos al fondo del asunto. Tus riñones nunca descansan del todo. Mientras duermes 6, 7 u 8 horas, tu corazón sigue latiendo, tus pulmones siguen respirando, y tus riñones siguen filtrando la sangre. Cada minuto, sin parar, pero durante todas esas horas, no reciben ni una sola gota de agua. Y eso tiene consecuencias que se acumulan, silenciosamente, año tras año. Piénsalo así. Imagina que tienes un filtro de cafetera. Si lo usas con normalidad y lo limpias con agua limpia regularmente, el café pasa con fluidez y el filtro dura mucho tiempo. Pero si lo dejas trabajar horas y horas sin pasarle agua limpia, los poros se van taponando. Los residuos se concentran. El filtro tiene que esforzarse cada vez más para hacer lo mismo de antes. Eso es exactamente lo que le ocurre a los glomérulos, las unidades de filtrado de tus riñones, durante la noche. Cuando amaneces, tu sangre tiene una osmolaridad elevada. Osmolaridad es simplemente la concentración de sustancias disueltas en la sangre. Urea, creatinina, sodio, cristales de oxalato. Cuando esa concentración sube, los riñones tienen que trabajar con mayor presión para filtrar la misma cantidad de sangre. Y lo hacen, siempre lo hacen, pero a un costo. Y aquí viene lo que necesito que escuches con atención. Existe evidencia publicada en revistas de nefrología de referencia mundial que muestra que una hidratación crónica insuficiente, incluso sin llegar a lo que médicamente llamamos deshidratación clínica, está asociada a una reducción progresiva de la tasa de filtración glomerular en adultos mayores de 40 años. No hace falta que tengas enfermedad renal diagnosticada para que esto te afecte. El daño empieza antes, empieza en silencio. Y empieza cada mañana que te levantas y no le das a tus riñones lo que necesitan en las primeras horas del día. Cada mañana sin hidratación adecuada es una mañana en que le pides a esos filtros que trabajen en condiciones difíciles. Un día solo, no pasa nada. Pero 10 años de mañanas acumuladas sí dejan una huella que los análisis empiezan a mostrar. Eso es lo que me preocupa cuando veo pacientes de 52, 55 años que llegan con una función renal levemente deteriorada y me dicen que siempre se han sentido, más o menos bien. El deterioro renal no duele. No avisa con claridad hasta que está avanzado. Simplemente ocurre, y eso lo hace más peligroso, no menos. Entonces, ¿qué pasa cuando sí te hidratas bien al despertar? Cuando bebes entre 300 y 500 mililitros de agua en los primeros 30 minutos después de levantarte, suceden varias cosas de forma casi inmediata. La osmolaridad sanguínea baja.
La sangre se aligera, y los riñones reciben la señal de que pueden trabajar con menos presión. Los glomérulos mejoran su flujo, la excreción de solutos acumulados durante la noche se vuelve más eficiente, y el sistema tubular empieza a recuperar equilibrio. Estudios de seguimiento en adultos con riesgo renal muestran que quienes mantienen una hidratación consistente de entre 2,5 litros y 3 litros al día, distribuyendo una parte significativa en la mañana, presentan una tasa de filtración glomerular más estable con el paso de los años comparado con quienes se hidratan de forma irregular o insuficiente. Y aquí necesito aclarar algo, porque lo escucho con frecuencia y merece honestidad. Beber agua por la mañana no activa el metabolismo de forma mágica ni garantiza pérdida de peso por sí sola. Sí existe un pequeño aumento en el gasto energético, alrededor del 20 al 30%, en los 60 minutos posteriores a la ingesta de agua fría. Es un efecto termogénico real pero temporal. Si alguien te está vendiendo la hidratación matutina como truco adelgazante, te está exagerando. El beneficio real, el beneficio que importa y que dura en el tiempo, está en los riñones. Y si tienes más de 40 años, eso es suficientemente valioso. Pero esto me lleva al tema que más preguntas genera en mi consulta, el limón. Porque aquí la gente está dividida entre los que lo consideran casi un elixir milagroso y los que lo descartan como pura moda sin respaldo científico. Y la realidad, como casi siempre ocurre en medicina, está en un punto más preciso y más interesante que cualquiera de los dos extremos. El limón es una fuente significativa de citrato. Y el citrato tiene una función muy concreta y muy bien documentada en la salud renal. Es un inhibidor natural de la formación de cálculos de oxalato de calcio, que son el tipo más común de cálculos renales, responsables de aproximadamente el 75% de todos los casos de litiasis. ¿Cómo funciona esto? El citrato se une al calcio libre en la orina, formando un compuesto soluble que es mucho más difícil de cristalizar. Al mismo tiempo, eleva ligeramente el pH urinario, creando un ambiente menos favorable para que esos cristales se agreguen y formen piedras. Estudios clínicos publicados en el Journal of Urology y en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology han demostrado que el citrato, ya sea en forma de citrato de potasio como suplemento, o en menor concentración a través del jugo de limón natural, reduce significativamente la tasa de recurrencia de cálculos en pacientes con historial de litiasis por oxalato. No es magia, es química aplicada directamente a la fisiología renal. Y eso es exactamente el tipo de información que vale la pena conocer. Pero como en todo lo que hablo en este canal, hay matices que no puedo ignorar. El jugo de limón en agua no es una terapia de primera línea para la litiasis establecida. Es un complemento dentro de un protocolo más amplio. Y hay situaciones en las que hay que tener cuidado. Si tienes reflujo gastroesofágico severo, el ácido cítrico puede irritar la mucosa esofágica y no te va a convenir. Si tu historial es de cálculos de ácido úrico, no de oxalato, el limón no tiene el mismo efecto protector, porque ese tipo de cálculos responde a otros mecanismos completamente distintos. Y si estás tomando ciertos medicamentos sensibles al pH gástrico, consulta con tu médico antes de incorporarlo. Para la mayoría de personas adultas sanas o con riesgo leve de litiasis por oxalato, agregar el jugo de medio limón mediano a un vaso de agua por la mañana es una estrategia simple, accesible y con respaldo científico real. No va a eliminar nada por sí sola, pero dentro de un protocolo de hidratación consistente, contribuye. Y ahora viene la parte que nadie suele contar. Porque muchas personas me dicen que ya beben agua por la mañana, que ya saben que es importante, que llevan tiempo intentándolo, y aún así sus análisis no mejoran. Siguen sin sentirse bien, o siguen teniendo recurrencia de cálculos. Y cuando les pregunto cómo lo están haciendo, encuentro siempre los mismos 3 errores. El primero, beber demasiado de golpe. 300 a 500 mililitros es la cantidad que el sistema digestivo absorbe cómodamente en ayunas. Si bebes más de 600 mililitros muy rápido por la mañana, el cuerpo no absorbe mejor. Simplemente elimina el exceso con mayor velocidad. Puedes sentir distensión o malestar gástrico, y el beneficio renal no aumenta. Más no siempre es más. La consistencia y la distribución a lo largo del día son lo que realmente importa. El segundo error,
Ignorar el color de la orina durante el resto del día. La primera orina de la mañana va a ser más concentrada. Eso es completamente normal, no es señal de enfermedad. Pero si a las 11 de la mañana, o a las 2 de la tarde, tu orina sigue siendo amarillo intenso o amarillo oscuro, significa que no estás compensando lo suficiente durante el día. La orina en condiciones de buena hidratación debe ser amarillo muy pálido, casi transparente. Ese es tu indicador más accesible, más honesto y más inmediato. No necesitas ninguna app, solo necesitas mirar. El tercer error, y este es el que más sorprende a mis pacientes. Creer que el café, el té, o los jugos cuentan igual que el agua. Para los riñones, no es lo mismo. La cafeína tiene efecto diurético leve, lo que puede aumentar la pérdida neta de agua en personas que ya están en el límite. Los jugos industriales aportan azúcares y aditivos que añaden trabajo metabólico al sistema. El agua, limpia, simple, sin procesar, sigue siendo el vehículo más eficiente para la función renal. Todo lo demás es complemento, no sustituto. Quiero contarte 3 casos, porque los números a veces son más fáciles de recordar cuando hay una persona detrás de ellos. Carmen tiene 52 años y llegó a mi consulta hace año y medio con una creatinina en 1,4. Levemente elevada para su edad y peso. Y la presión arterial en 138/88. Nunca había bebido más de 1 litro de agua al día. Me decía que simplemente, no tenía sed, que era una sensación que casi no reconocía. Le expliqué algo que cambió su perspectiva. La percepción de sed disminuye con la edad. Después de los 40, el mecanismo de la sed se vuelve progresivamente menos sensible, y muchas personas caminan en un estado de deshidratación leve crónica sin saberlo porque su cuerpo ya no les avisa con claridad. Empezamos con un protocolo simple. Un vaso de 400 mililitros con medio limón al levantarse, 2 vasos más antes del almuerzo y 2 antes de cenar. A los 3 meses, su creatinina había bajado a 1,1, valores normales para ella, y su presión arterial era más estable. Carmen me dijo en la siguiente consulta: «Doctora, no puedo creer que algo tan simple haya cambiado tanto. Eso es lo que más me gusta de este trabajo». Roberto tiene 47 años, trabaja en oficina, y tuvo un cólico renal hace 2 años que lo dejó 4 horas en urgencias. Era un cálculo de oxalato de calcio de 6 milímetros. Llegó a mi consulta aterrado, convencido de que necesitaría intervenciones frecuentes para el resto de su vida. Le expliqué que la mayoría de los cálculos de oxalato son recurrentes si no se modifica activamente el entorno urinario, y que la hidratación constante combinada con citrato era una de las intervenciones más efectivas para reducir esa recurrencia. Incorporó medio limón en agua cada mañana, aumentó su ingesta total a 2,5 litros diarios, y limitó alimentos ricos en oxalato. Lleva 18 meses sin ninguna recurrencia. Para él, eso no es un número. Es libertad. Ana tiene 58 años, diabetes tipo 2 controlada con medicación, y llegó preocupada porque su tasa de filtración glomerular había bajado de 72 a 64 en el último año. No una caída dramática, pero sí una tendencia que preocupaba tanto a ella como a su médico. Ajustamos su protocolo de hidratación con cuidado. En diabetes con riesgo renal, la hidratación hay que calibrarla, no solo aumentarla. Y a los 6 meses la tendencia se había estabilizado. Su TFG estaba en 66 y el descenso se había detenido. Su nefrólogo de seguimiento confirmó la estabilización. Ana me escribió para contármelo. Ponía: «Doctora, gracias». Y un emoji de flor. Ese mensaje lo tengo guardado. Hay algo en común en los 3. Ninguno necesitó medicación nueva. Ninguno necesitó un cambio radical de vida. Necesitaron información correcta y un protocolo concreto. Y eso es exactamente lo que te voy a dar ahora. Respira, porque esto es más sencillo de lo que parece. Porque lo que acabas de escuchar puede sonar intimidante. La osmolaridad, los glomérulos, las tendencias de filtración. Pero el protocolo que funciona en la práctica no requiere equipos, ni suplementos caros, ni transformar tu rutina de un día para otro. Requiere agua, constancia, y saber cuándo y cuánto. Si eres una persona adulta sana, sin diagnóstico de enfermedad renal, hipertensión ni diabetes, al despertar,
Bebe entre 300 y 400 mililitros de agua a temperatura ambiente. Si quieres incorporar el limón, exprime la mitad de un limón mediano en ese vaso. Espera entre 15 y 20 minutos antes de desayunar para que el agua hidrate los tejidos antes de añadir sólidos. Durante el día, distribuye entre 2 litros y 2 litros y medio en 3 o 4 momentos. Antes del almuerzo, a media tarde, y antes de cenar. Usa el color de la orina como guía. Si a las 10 de la mañana tu orina es amarillo pálido o casi transparente, lo estás haciendo bien. Si tienes hipertensión arterial controlada, el protocolo es similar, pero distribuye de forma más gradual. No bebas más de 400 mililitros de golpe por la mañana, porque un volumen grande de líquido en poco tiempo puede afectar momentáneamente la presión. El limón es generalmente bien tolerado, pero si tomas medicación sensible a la acidez gástrica, consúltalo antes. Y durante las primeras 2 semanas, monitoriza tu presión en las horas posteriores a la hidratación matutina para conocer cómo responde tu cuerpo específico. Si tienes diabetes tipo 2, la hidratación adecuada es especialmente importante porque la hiperglucemia aumenta la carga osmótica sobre los riñones. Exactamente el problema que hemos estado hablando, pero amplificado. El objetivo de ingesta es el mismo. 2 litros y medio a 3 litros al día. Pero distribuido de forma constante y gradual, nunca en bolos grandes. El limón es generalmente compatible, pero si tomas metformina u otros medicamentos que interactúan con el pH, confirma con tu equipo antes. Y si tu función renal ya está en estadio 3 o superior, la cantidad de agua debe ser indicada por tu nefrólogo. En ese punto, más no siempre es mejor, y hay que trabajar con un profesional. Antes de cerrar, necesito decirte esto con claridad. Todo lo que comparto en este canal es orientación educativa con base científica. No reemplaza la evaluación médica personalizada. Si tienes síntomas, dolor lumbar persistente, cambios bruscos en la orina, edema en piernas o tobillos, fatiga que no cede, consulta con tu médico. Los riñones pueden pedir ayuda de formas que solo un análisis puede detectar. Si tienes más de 45 años, o factores de riesgo como hipertensión, diabetes o historial familiar de enfermedad renal, hazte una analítica de función renal al menos una vez al año. No cuando aparezcan los síntomas. Antes. Para cerrar, los 3 puntos que me importa que te lleves de este vídeo. Primero. Tus riñones trabajan toda la noche sin recibir agua, y la hidratación matutina no es un ritual de bienestar. Es una necesidad fisiológica real con consecuencias documentadas si no se cumple de forma consistente. Segundo, el citrato del limón tiene un beneficio concreto y respaldado por evidencia en la prevención de cálculos de oxalato de calcio, pero no es universal. Conoce tu historial y consulta si tienes dudas. Tercero, el indicador más honesto, más accesible y más inmediato de tu hidratación no está en ninguna aplicación. Está en el color de tu orina. Úsalo, la acción más pequeña que puedes tomar hoy. Esta noche, antes de acostarte, pon un vaso de 400 mililitros de agua en tu mesita de noche. Mañana, antes de mirar el teléfono, antes de hacer cualquier otra cosa, bébelo. Solo eso, un gesto pequeño que, repetido cada mañana, acumula un efecto que tus riñones van a notar. La próxima semana voy a hablar de algo que me preguntan constantemente en consulta. ¿Qué alimentos están deteriorando en silencio la función renal de personas que creen que comen de forma saludable? Es una conversación que cambia perspectivas. Si no quieres perdértela, suscríbete para que YouTube te avise cuando salga. Y si tienes a alguien cercano, un familiar, un amigo, que tiene más de 45 años y que tú sabes que no bebe suficiente agua, envíale este vídeo. La información que llega de alguien de confianza es la que a veces finalmente hace el cambio. Cuéntame en los comentarios, ¿cuánta agua bebes actualmente por la mañana? ¿Tenías ya este hábito o es algo que nunca te habías planteado en serio? Yo leo los comentarios y me ayuda a decidir qué temas tratar a continuación. Soy Ladra, Salud Renal, cuida tus riñones hoy, para que ellos puedan cuidarte mañana.